¿Quieres darle una segunda vida a tu mando de PlayStation 5 cambiando la batería porque la que tiene ahora se descarga muy rápido? Pues este video es para ti. Yo no soy un experto, pero con la ayuda de mi hermano el ingeniero descubrí lo fácil que es reemplazar la batería por una mucho mejor. ¿Por qué gastar en un control nuevo cuando puedes darle una segunda vida al tuyo y jugar mucho más sin interrupciones? Así que quédate hasta el final del video porque te mostraré paso a paso en menos de 5 minutos cómo hacerlo por ti mismo. Soy el Calis Gamer y te vengo a poner al día sobre ofertas de juegos gratis en Steam y Epic Games y tutoriales también. Empecemos. Antes de empezar es importante que tengamos claro qué tipo de batería utiliza el mando DualSense de la PlayStation 5, ya que esto nos permitirá comprar la adecuada sin necesidad de desmontar el mando todavía. El mando de PlayStation 5 utiliza una batería de ion de litio de 1560 mAh, diseñada para ofrecer una duración aproximada de 12 horas. Sin embargo, como sabemos, el rendimiento suele ser menor debido a las funciones como retroalimentación áptica, los gatillos adaptativos y claro, la luz integrada del control. Si eres como yo y te emocionas con esos juegazos que te dejan al borde de los nervios, seguro te habrás dado cuenta de que la batería se agota bastante rápido. Entonces, ¿dónde conseguir una batería nueva? Yo conseguí la mía en una tienda local aquí en Guatemala por un precio bastante accesible. Sin embargo, si no tienes acceso a una tienda local o prefieres comprar en línea, Amazon es una excelente opción. Solo tienes que buscar, por ejemplo, batería mando PlayStation 5 y encontrarás bastantes alternativas. Por ejemplo, estaba viendo yo que hay una batería de 4000 mAh que ofrece una capacidad mucho mayor que la original, o sea, ideal para sesiones largas de juego. También puedes encontrar packs como este con dos baterías de 5 mAh, una opción genial si quieres tener una de repuesto también. Te recomiendo siempre revisar las especificaciones antes de comprar para asegurarte de que la batería sea compatible con el mando DualSense. Con esta información estamos listos para comenzar. Bueno, no sin antes saber qué herramientas vamos a utilizar. Y pues en realidad son herramientas muy básicas. Necesitarás primero un destornillador de cruz, una espátula de plástico para electrónica, una pinza para electrónica y por supuesto ya lista tu nueva batería. Spoiler, antes de empezar a manipular tu mando, recuerda de desconectar tu PlayStation 5 porque puede ser que se encienda al momento de manipular el DualSense. Comenzaremos entonces levantando la parte negra de la parte inferior del DualSense, ya que debajo de ella se encuentran dos tornillos que necesitamos quitar para abrir el mando. Para esto utiliza una espátula plástica específica para electrónica, como la que te mostré antes o una similar a una púa de guitarra, que también te funciona. Estas herramientas son ideales porque no dañan la superficie del control. Introduce entonces la espátula en un extremo y deslízala suavemente a lo largo de la hendidura central, avanzando hasta el otro lado. Verás cómo la cubierta negra comienza a levantarse y una vez que esté suelta, tira con cuidado para retirarla completamente. Luego quitamos los tornillos que verás uno a cada lado. En la parte de abajo asegúrate de mantener los tornillos a la vista para no perderlos. Ahora con la espátula vamos a quitar los botones R1 y L1 ya que debajo de ellos hay otros dos tornillos. Para retirarlos haz palanca desde la parte delantera hacia arriba. Estos botones están sujetos únicamente a presión por lo que deberían de salir fácilmente. Si el control se enciende accidentalmente mientras lo haces, no te preocupes, es normal. Y pues una vez que los botones estén fuera, retira los tornillos también adicionales con cuidado y colócalos también junto a los otros dos que ya tenías para que no se pierdan. Luego con la espátula comienza a levantar la carcasa trasera siguiendo la junta del control. Hazlo con cuidado ya que puede estar algo ajustada, especialmente si el control ya tiene un buen tiempo de uso, como el mío que creo que ya tenía más de 2 años y medio y pues trabaja con paciencia para evitar dañar el mando. Una vez que la carcasa esté completamente suelta, tendrás acceso directo a la batería del control. Usa las pinzas pequeñas entonces ahora para retirar con cuidado el conector de la batería. Es importante hacerlo con suavidad para no dañar el cable ni el conector. Extrae completamente entonces la batería vieja. Toma entonces la batería nueva y inserta primero el conector al puerto correspondiente. Luego encaja la batería en su lugar, asegurándote de que el cable quede bien acomodado para no estorbar al cerrar el control. Comienza colocando nuevamente la carcasa trasera, haz presión hasta que encaje completamente en su lugar. Y luego continuamos atornillando primero los dos tornillos superiores donde se encontraban los botones R1 y L1. Luego coloca los dos tornillos inferiores también. Y encaja los botones R1 y L1 nuevamente en su lugar. Recuerda que solo necesitan presión para asegurarse. Finalmente coloca la cubierta negra inferior. Asegúrate de alinear primero la parte central antes de ajustar los lados.
Y listo, ahora ya tu DualSense está con una nueva batería y listo para seguir disfrutando de tus juegos favoritos. Le hemos dado una segunda vida y te ahorras una buena plata en comprar un nuevo mando. Déjame en los comentarios si quisieras que subiera otro video contando cómo me ha ido con la nueva batería para saber más o menos cuánto dura ahora. Y si tú lograste cambiar la batería también déjame un comentario para saber cómo te está yendo. Y si te gustó este video también recuerda de suscribirte, activar la campanita si aún no lo haces para seguir haciendo este tipo de videos tutoriales. Acá te dejo dos videos más que te pueden interesar, uno es de juegos gratis y el otro es de cómo comprar en Eneba. Hasta pronto, gamers.